Bendiciones, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. A esta hora su espacio, su programa Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Las gracias a Dios, a cada uno de ustedes por estar en sintonía a esta hora con este espacio, esperando que sea de grande bendición a sus vidas, a nuestras vidas, de manera sobrenatural. Continuamos con la serie de estudio que tenemos sobre el desarrollo del liderazgo. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar en esta semana es cómo resuelve un líder los conflictos. Si llegamos a la sección de los conflictos en el liderazgo. Así que hoy vamos a hablar de conflictos, de situaciones que se presentan en el liderazgo. Así que no se despegue de su computador, su receptor, etcétera, por donde quiera que usted no esté viendo, pero recuerde que comparta con sus amigos, contactos, seres queridos esta transmisión para que sea de gran bendición también para ellos. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, el canal del pastor Jesús Williams, usted se suscribe, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones de las diferentes programaciones que tenemos en este canal. Así que de inmediato vamos a leer la palabra de Dios y recuerde que como siempre les recomendamos que busque lápiz, papel y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios, para que juntos podamos transitar por este estudio de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 5, del verso 1 al verso 5. Recuerde que le hemos estado recomendando que lea el libro de Nehemías, un líder por excelencia. Todo este estudio está basado en el libro de Nehemías. En algún momento leemos algunos versos, a veces leemos otro tipo de versículos de la Biblia, pero está basado fundamentalmente en el libro de Nehemías, todo este estudio. Nehemías capítulo 5, verso 1 al 5 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, y para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Señor de la gloria, te honramos, te alabamos, bendecimos tu nombre. Tú eres merecedor de toda la gloria. Recibe, Señor, toda la majestad. Te presentamos este espacio. Trae revelación, iluminación de la palabra de Dios para que podamos así tener la sabiduría que viene de lo alto para compartir lo que tú nos das. Te pedimos que sea de bendición a cada oyente, cada persona que esté en la transmisión, para gloria de tu nombre. Amén. Recuerde que estamos en el tema general de lo que tiene que ver con la formación de líderes, de liderazgo. Y el tema para esta semana es cómo resuelve un líder los conflictos. Un conflicto es un problema, una situación que se puede presentar interna o externa en una organización. En todo tipo de organización suceden conflictos. La iglesia no es la excepción. Aquí vemos a Nehemías en un conflicto bien delicado en el cual habían personas que estaban abusando de la nobleza de los judíos. Habían hijos que estaban como esclavos porque sus padres no podían pagar deudas que habían contraído con algunos gobernantes, con algunas personas que eran prestamistas y prestaban con intereses altos. Nehemías tuvo que enfrentar esta situación interna entre sus compueblanos. No eran gente de otro lugar, eran personas de ellos mismos
el cual sabían lo que Dios había dicho de lo que era el prestar con intereses, de qué debían de hacer, cómo tenían que hacerlo. Y aquí vemos en estos versos que leímos, si usted sigue leyendo más adelante, verá el desenlace de esta cuestión, de esta situación. Ponemos esto como ejemplo, pero vamos a ver en el transcurso de la lección algunos otros ejemplos que podemos ver en las iglesias, en las congregaciones, en los negocios, en el mundo secular, cuánto conflicto hay que no se sabe cómo resolverlo. Pues aquí le vamos a dar algunos tips, algunos tópicos de cómo enfrentar y poder mediar, quizás no solucionarlo de una manera final, pero en alguna medida por lo menos mediar y llegar a una solución feliz, a tener un ambiente que sea fresco, cálido y no un ambiente hostil, que podamos resolver y buscar la mediación, pues nosotros somos mediadores. Como líderes o como pastores somos mediadores. No crea que usted es que resuelve los conflictos. Usted media el conflicto. En alguna medida usted es parte de. Entonces usted tiene que saber cómo mediar. Porque en un momento dado usted cree que resolvió el conflicto y a veces puede ser que usted cree otro conflicto. Por eso nosotros lo que damos son sugerencias. No es que esta es la varita mágica que resuelve los conflictos, no. Cada área, cada líder tiene su función y tiene su formato, y Dios va a traer iluminación, va a traer revelación, va a traer sabiduría como Salomón. Nosotros podemos recordar aquel gran conflicto, el primer conflicto que enfrentó Salomón en su reinado, que fue aquellas dos mujeres que habían dado a luz. Uno de los hijos había muerto, y la madre del muerto se la puso a la madre del vivo y cogió el vivo y la llevaron frente al rey Salomón, que estaba fungiendo como un juez en este sentido. Entonces él tuvo que lidiar con este conflicto. Y usted sabe la manera como Dios le ilumina, como Dios le revela de que tome la medida, como decimos nosotros, salomónica. Por eso viene la palabra tomar una decisión salomónica. Es poder saber cuándo mediar y que las dos partes queden saludables, queden satisfechas. En este caso había una madre que usted sabe que no estaba de acuerdo, que su hijo no había sido el que había muerto. La otra decía que era de ella. Y Salomón le dice a uno de los guardias: préstame tu espada, vamos a mocharle en dos a este muchacho y entréguenle una parte a una parte a la otra. Y la que no era madre dijo: sí, háganlo así. Pero la que era madre dijo: no, mejor dénselo a ella, porque para que no lo tengamos ninguno y el niño muera, mejor es que lo reciba ella. Y Salomón ahí mismo dijo: esta es la madre, entréguenselo a ella. Automático, se dio cuenta que una madre, el amor de madre es el más semejante al amor de Dios, y no iba a permitir que su hijo lo mataran. Y por eso Salomón pudo intervenir en este conflicto y pudo resolverlo de una manera especial. Así Dios va a iluminarlo a usted, nos va a iluminar a nosotros, de que en alguna manera cuando se levante un conflicto en la congregación, en su liderazgo, en el trabajo, en el negocio, etcétera, en la compañía donde usted dirige, usted lo va a hacer de una manera como Dios le va a ayudar y como usted se haya preparado para tal, y después que usted haya reunido todas las herramientas, como hacen los jueces, como hacen los abogados, que reúnen todas las evidencias antes de dictar una sentencia. Siempre se reúnen todos los datos para no irse la balanza más de un lado que de otro. Hay que ser equilibrado. Esa es una de las cosas más dignas en el liderazgo cuando se va a trabajar con conflicto. Ser equilibrado. Vamos a ver las causas de los conflictos. Causa de los conflictos. Enfrentando el conflicto. Usted tiene que enfrentar el conflicto. A veces no nos gusta enfrentar el conflicto. Hay muchas personas que le huyen a los conflictos. Pues déjeme decirle, hay personas que crean conflictos.
porque cuando ellos no crean conflicto, pues se sienten como que no están en nada. Hay personas así que les gusta crear conflicto para sentirse importante, necesario y que pueden trabajar en la solución de dicho conflicto. Pero después que esté el conflicto, entonces hay que enfrentarlo. Paso para resolver el problema o conflicto interno. Como le dije al principio, esto no es una fórmula que usted da esta fórmula y le va a dar el resultado que usted espera, solución de conflicto. No, estos son consejos. Son consejos que usted puede practicarlo, pero en su forma, en la manera como Dios se le haya iluminado y como usted como líder tiene que tener su forma de cómo usted lidiar con las personas que Dios le ha puesto a su cargo. Entonces estos son los pasos que nosotros tenemos, usted lo va a ir escuchando. Algunos se identifican con usted, quizá otro usted diga, no, ese no me funciona, porque hay cosas que le pueden funcionar a usted, otras me pueden funcionar a mí, otras le funcionan al creador de este tipo de solución para resolver los conflictos. Vamos a ver. Paso para resolver conflictos internos. El primer paso es enójate. Cuando nosotros estudiábamos esta parte y veíamos este primer paso, uno se llama la atención y dice, ¿cómo que me enoje? Y cuando el escritor habla de enojarse, él te manda al libro de Santiago donde dice, airaos, pero no pequéis. Y cuando analizábamos este texto, como en una ocasión yo hablé de él, y muchas personas quizás lo vieron un poquito fuera de lugar, que no es pecado usted airarse. El pecado está en pecar. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, ¿puede airarte? Claro, Jesús se airó. Y uno de los ejemplos que da el escritor es que Jesús llegó un momento, aunque usted lo vea de otra manera, de que él entró al templo y porque estaban vendiendo, por la causa que fuera, él empezó a dar latigazos, empezó a tumbar, empezó a volcar, aunque lo hizo de forma que era lo que había que hacer en el momento, pero en la forma como lo hizo es como cuando usted se enoja, cuando llega a la casa y ve que hicieron algo como que no era lo más adecuado y en un momento dado como que usted, como decimos nosotros, se nos enciende la cabeza y la sangre nos hierve, cosas como esta, pero usted se recuerda que usted es cristiano y dice, ay Señor, perdóname, no quería sentir esto y aquella cosa, pero usted se airó. Lo que pasa es que usted no lo anda diciendo. Si fuéramos sinceros cada uno de nosotros, nos diéramos cuenta que en alguna medida nos hemos airado. Y más cuando usted es líder, que tiene algunos miembros que a veces lo sacan un poquito de concentración. En algún momento hay miembros que lo ponen a usted, como decimos, en estrecho, entre la espada y la pared, y usted tiene que contar hasta 10, 20 y 30 y pedirle a Dios mucha compasión y misericordia, porque para eso estamos. Ven, entonces en un momento dado del conflicto, usted tiene que tomar coraje sin desequilibrarse. Tomar coraje sin desequilibrarse es que usted coja la cosa en serio. Hay personas que los conflictos lo cogen a chelcha, lo cogen como un relajo, lo cogen como que no está pasando nada y cuando viene a ver hay muerte porque no se trabajó a tiempo ese conflicto. Y cuando hablo de muerte no es solamente muerte física, hay también muerte espiritual. En las congregaciones a veces tenemos muerte espiritual por no enfrentar un conflicto. Tenemos personas que se descarrían, personas que se van de la iglesia, personas que hacen un sinnúmero de cosas porque hubo un conflicto y no se supo manejar. Y al final la persona decidió lo mejor que pensó que era para solucionar, según esa persona, el conflicto. Pero usted como líder, como pastor, como ministro, tiene que enfrentar el conflicto. Cuando hablamos de enojarnos, es de enfrentarlo con altura, con firmeza, con una fortaleza de que la persona vea que usted está en serio, que usted quiere buscarle solución a ese conflicto. Porque si usted lo hace en una forma media laganaria o de forma burlona, así mismo la persona van a coger las cosas. Entonces es bueno que nosotros como líder entendamos que tenemos que coger seriedad cuando vamos a enfrentar un conflicto.
Otro paso es tomar un tiempo para reflexionar. Cuando usted empieza ya a introducirse propiamente en el conflicto, usted como mediador tiene que reflexionar en que en ambas partes, en lo que ambas partes están diciendo, en lo que ambas partes le están comentando, le están edificando en lo que originó el conflicto. Eso significa que usted tiene que callar antes de hablar. Usted tiene que meditar lo que va a expresar. Antes de usted empezar a expresar cosas, sin usted tener la raíz profunda del hecho de cada cosa, no hable de inmediato a buscar alternativas o posibles soluciones al conflicto. No lo haga porque puede crear una situación, puede meter la pata. Queriendo hacer el bien, puede hacer el mal. Entonces, por eso es momento de reflexionar. Reflexione en lo que le están diciendo. No hable mucho. Deje que la persona se desahogue, que la persona hable. Y cuando termine de hablar, entonces ahora vamos a escuchar la otra parte. Escuchemos más que hablar. En la mediación de conflicto, el que está mediando es el que menos habla, no es el que más habla. Quienes más tienen que hablar son las personas que tienen la ofensa, que tienen el conflicto, que tienen el problema. Usted va a escuchar y va a ir hilando cada conversación y al final, cuando tenga que dar una palabra, ya usted ha reflexionado en Dios, ha orado en secreto, ha meditado en secreto en la palabra que han dicho, en la posible medida de solución o de arbitraje. Entonces ahí usted va a hablar. No hable antes de pensar. Piense antes de hablar. Es lo más recomendable. Otro paso es, confronta en privado a la persona que te ha ofendido. El primer paso que dice la Biblia, y usted lo sabe, habla de que en privado usted se reúna con la persona ofendida o el que ha ofendido. En privado es lo número uno. La Biblia habla claro que primero ellos dos se juntan. Si ven como que no hay solución, entonces buscan a un tercero. Ese tercero es como el que va a escuchar, el que va a mediar, el que va a oír qué ha pasado, por qué está pasando las cosas. Si no, todavía no hay mediación, va a haber que buscar una cuarta persona, como lo dice la Biblia, para seguir tratando de mediar en la solución del conflicto. La Biblia es clara en cómo nosotros debemos de manejar la posible solución de un conflicto. Nosotros a veces nos hacemos difícil, nos complicamos algunas cosas por no continuar los lineamientos bíblicos. Si nosotros continuamos los lineamientos bíblicos, verán que tendremos salida a esos conflictos. Otro paso es confronta al ofensor en privado. Ahorita hablamos de hablar en privado, ahora de confrontarlo. Hay veces que hay personas que hay que confrontarlo. Hay personas que viven haciendo y deshaciendo por ahí y nadie le dice nada. Y llega un momento que uno tiene que sentarse con esa persona y decirle, ven, vamos a sentarnos. Hay algo que no marcha bien. Estoy escuchando tantas cosas que tú estás diciendo de mí, que tú estás hablando de mí, que tú estás diciendo que yo hice o que yo no hice. Quiero que nos sentemos tú y yo porque esto no puede seguir. Me está haciendo daño lo que tú estás hablando, lo que tú estás comunicando. Eso que tú estás diciendo no es bueno que lo haga. Usted está enfrentando a esa persona, lo está confrontando con la verdad, no yendo donde otra persona por detrás. Mira, fulano está diciendo esto. No, confrontar a esa persona privado primero. Mira, no me gusta que hablen esta cosa así, así, así. Es bueno que nosotros tengamos cuidado. Hay personas que están escuchando y van a pensar mal de mí, lo cual tú sabes que yo no soy así o que no estoy haciendo tal cosa que tú estás diciendo. Entonces vamos a parar esto. Páralo, no lo sigas haciendo. O te voy a llevar a otro nivel donde hay personas que entonces tú vas a tener que hablar o confrontar la situación. Entonces de eso se trata, confrontar al ofensor en algún momento en
privado. La otra parte es enfrenta en público las divisiones públicas. Hay conflictos que se han hecho públicos, ya no es privado, ya no es de confrontarlo en privado, ya no es de hablarle en privado, ya no es de llevarla al primer testigo o al segundo testigo, ya es que esa persona ha hecho público la situación que él ha provocado. Entonces nosotros, como mediadores, lamentablemente, va a haber que llevar a una sala pública esta situación, porque se ha hecho una ofensa pública. Hay ofensas que son privadas y que se quedan entre dos, pero hay ofensas que se hacen públicas, que ya la comunidad, como dicen, está regado como la pólvora, y esa pólvora usted no la puede recoger. Usted va a tener que hacer algo en público. Entonces esa persona ya usted va a tener que llamarla, frenarla y hacer un compromiso público. En algún momento esa persona tiene que pedir perdón público, porque la ofensa que hizo fue pública y dañó a varias personas. Por eso usted ve que hay personas que hasta tienen que usar los medios sociales, las redes sociales, la televisión, la radio, quizás hasta el púlpito de la iglesia en un momento dado, y pedirle una anuencia para pedir perdón públicamente por una ofensa pública que corrió en el mundo, corrió en la ciudad, corrió en el barrio. Entonces, bueno, que esto se haga de reconocimiento público cuando se vaya a pedir perdón, cuando se vaya a cortar o a mediar con ese conflicto. Es difícil cuando se llega ya a ese punto. Ese es uno de los puntos más difíciles, cuando usted tiene que hacer público alguna ruptura, que en algún momento no es para reconciliación, sino para decir que esa persona ya ténganlo como un publicano, ténganlo como una persona que ya no pertenece a esta comunidad de fe, que ya no pertenece a esta institución, que no pertenece a este negocio, a esta empresa. Hay momentos que se ha llegado a esto en empresas públicas, empresas privadas y también en iglesias, que hay que hablar públicamente y decir que tal persona no pertenece a esa iglesia, a esa institución, que anda por ahí diciendo que él es miembro, que él hace esto. Y usted ha visto muchas redes sociales que a veces hay personas que están también haciendo cosas malas a nombre de una empresa, y la empresa tiene que salir en defensa pública y de mentir de que no son ellos que están haciendo esto. Esto sucede en algún momento en el liderazgo. Nosotros tenemos que estar preparados, porque en algún momento nos tocará hacer divisiones públicas o reconciliaciones públicas. La otra es muestra desprendimiento. Cuando habla de desprendimiento, está hablando que en algún momento va a llegar un caso que vamos a tener que soltarlo. Hay casos que solo Dios lo puede resolver. Y a veces hasta Dios lo deja hasta ver hasta dónde va a llegar la persona. Entonces nosotros, como seres humanos, como cristianos, evangélicos o en la vida secular, van a llegar conflictos en alguna medida que usted le va a tratar de buscar la solución, pero la persona no está en eso. Se ciega en ellos mismos, se encierra en ellos mismos. No ven posible solución en usted, ni que usted lo quiera ayudar. Lo ven como que usted es su enemigo y que usted está de la otra parte, y no ven que ellos son el problema. Lamentablemente llegará un momento que hay que desprender de ese conflicto y presentárselo a Dios, y que el Señor tome medida, porque ya usted tomó la medida que tenía que tomar. Usted medió, usted fue un puente para buscar la posible solución, pero no se pudo encontrar. Eso no significa que usted no sabe resolver el conflicto. Eso no significa que usted es el malo y que usted no aprendió cómo resolver un conflicto, y que la organización donde usted está en crisis porque usted no sabe resolver el conflicto. Ese pastor que está ahí no sabe resolver el conflicto, porque yo estuve ahí y tuve un problema y no se pudo resolver y tuve que irme de ese lugar. Bueno, esa fue la posible solución que había, no había otra. Se ve como crudo, se ve un poquito fuerte, pero hay conflictos que nada más se resuelven partiendo por lo sano. Lamentablemente, vemos el conflicto en el cielo, el gran conflicto en el cielo. ¿Cuál fue el final de ese conflicto? Una ruptura.
Satanás hoy por hoy está dividido de lo que se llama Dios. Y hoy por hoy hay una guerra punzante entre el bien y el mal. Pero al final, ¿quién va a perder? Lamentablemente, Satanás. Porque se dejó envanecer, se dejó llevar del orgullo, la vanagloria, la soberbia, el pecado capital del mundo. La soberbia, querer ser más que quien te creó. Y ese conflicto empezó en el cielo y sigue aquí en la tierra. O sea que no se sorprenda de que en algún momento haya alguna división. Porque haya división no significa que usted está mal, que yo estoy mal. Puede que haya división para que el conflicto tenga que terminar. Entonces usted tiene que tener un desprendimiento en algún momento, que ese conflicto no le quite la paz, no le quite el sueño. Hay conflictos que quitan el sueño, hay conflictos que te dan fatiga, que te ponen de mal humor porque tú no le encuentras solución, porque tú quieres que se resuelva. Pero esos conflictos, lamentablemente, tenemos que soltarlos, dejárselo a Dios y nosotros lamentablemente no poder seguir buscando qué solución tiene cuando lamentablemente la persona entiende que no hay solución. Vamos a solamente darle la introducción del tema de la semana que viene para que usted vea qué importante, qué impactante será el tema de la semana próxima. La semana próxima vamos a hablar de las tentaciones del liderazgo. Sí, las tentaciones del liderazgo, pero unas tentaciones a un estilo especial. Sabe que antes nos decían que habían 3 tipos de tentaciones. Las 3 F le decían anteriormente, que era fama, falda y fortuna. Pues esas 3 F han desaparecido. Ahora hay 3 P. 3 P, nada más lo voy a dar por adelantado, que una se llama posición, la otra se llama poder y la otra se llama privilegio. La semana que viene se la vamos a definir para que usted sepa cuáles son esas 3 tentaciones de la 3P. Así que le dejamos hasta la próxima semana. Que la paz de Dios sea con usted, que tenga feliz resto del día, si está en el día viéndonos o si está en la noche, a la hora que usted nos sintonice, que Dios sea con usted y que este espacio de Aprendamos de la Biblia siga llegando como una edificación para su ministerio, para su vida secular, su vida ministerial, su vida pastoral, su vida de liderazgo, porque esa es la intención de nosotros cuando estamos dando este tipo de enseñanza. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima semana. El pastor Jesús Williams se despide de usted en Aprendamos de la Biblia.